Hola a todos, feliz sábado. Estamos muy contentos porque hoy es nuestro primer podcast en video. Video podcast, porque muchos, yo creo que a veces nos dicen como, bueno, ¿y qué pasa detrás de cámaras? Hoy no estamos en pijama, pero vamos a hacerlo en pijama. No podemos salirles en pijama. Bueno, no, pero sí. Bueno, de pronto hacemos uno más adelante en pijama. Sería chévere. Bienvenidos a nuestro episodio número 22 de la temporada 2 del podcast de Pareja y Finanzas. En este podcast les contaremos, muchos de ustedes nos preguntan mucho, ¿qué hago? ¿CDT o cuenta de alto rendimiento? ¿Los neobancos o mejor en un CDT? ¿Qué hago? ¿Qué es mejor? ¿Dónde queda mejor mi plata? ¿Ahorro? Vengan, y el fondo de imprevistos, ¿dónde sería buena idea guardarlo? ¿Cómo ahorro? ¿Y cómo puedo empezar a sacarle algún rendimiento o ganancia a mi dinero? Entonces resolveremos esa duda, hablaremos un poco de las dos cosas y lo que consideramos que es lo mejor para ti, para que tomes la mejor decisión. Así que agárrense fuerte porque aquí vamos. Bienvenidos a Pareja y Finanzas, el podcast donde aprenderás a mejorar tu relación con tu pareja y con el dinero. Somos Dave y Dani, educadores financieros, y cada sábado te traeremos consejos y estrategias para sanar y transformar positivamente tus finanzas en pareja. Desde cómo organizamos el dinero, cómo pagamos rápido nuestras deudas, hasta cómo hemos construido un matrimonio sólido y saludable. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera y el cumplimiento de nuestra misión: evitar divorcios por plata. Bueno, tradicionalmente, amor, y yo creo que quiero añadir o atar esto con esa primera idea de, bueno, si yo fuera como a dar esos primeros pasitos en inversión también, porque sí queremos que la plata nos rentabilice, pero a veces le tenemos miedo a los productos más estructurados. Entonces estos productos iniciales son una buena etapa, pero quería decirles un poco que tenemos esa barrera que tal vez por nuestra familia, por nuestros papás, por la abuelita, por todo el mundo nos dijeron, la mejor inversión será siempre la finca raíz. Sí, o sea, mijita, cómprese una casa y eso usted se mete en la vivienda y eso la cuotica se va pagando fácilmente con lo que a usted le pagan de arriendo y Pero hoy sí queremos hablarles de esos primeros pasitos y por eso queremos aclarar estas dudas, no solo para rentabilizar esa platica de cosas, lo que decías del fondo de imprevistos, etcétera, sino porque también son mecanismos para empezar a dar pequeños pasos en esas inversiones. Entonces eso les vamos a contar. Entonces está muy bien lo de la finca raíz, chévere, pero hay otras cosas muy interesantes que justamente vamos a hablar en este episodio y justamente pues son cuentas de alto rendimiento o CDTs. ¿Por dónde empezamos este tema, hermoso? Bueno, yo creo que empezar a entender qué es cada cosa. Perfecto. Y de pronto aquí hay personas que nos escuchan no solamente en Colombia, sino que nos pueden escuchar en otros países de Latinoamérica, y creo que tal vez el escenario no va a ser exactamente igual, pero vamos a intentar como homologar el concepto para que tú puedas identificar en tu país de qué estamos hablando. Entonces, empecemos como por las cuentas de alto rendimiento. Tradicionalmente, nuestras entidades financieras nos ofrecen cuentas de ahorro en las cuales normalmente nos depositan nuestra platica, lo que ganamos en nuestra empresa, y es la cuenta que tradicionalmente usamos para pagar las cosas de nuestro día a día. Sin embargo, ¿qué ha pasado en este tiempo? Yo creo que los dos últimos años esto ha tenido un alcance totalmente diferente, y es lograr que cuentas tradicionales como una cuenta de ahorros se pueda aperturar en un banco, que ya son bancos más digitales y que puedan ofrecerte rentabilidades muy superiores a las rentabilidades de una cuenta de ahorros. Normalmente a uno le decían una cuenta de ahorros es como al cero o menos cero, o sea, es como lo más bajo que te pueda rentar, y realmente estos bancos, estos neobancos, estas nuevas fintechs, estas nuevas entidades, digamos, vienen con una idea muy revolucionaria que está basada en, como somos bancos tan digitales, con costos tan bajitos de mantenimiento, administrativos, etcétera, porque casi toda la banca es digital, pues podemos ofrecer tasas más atractivas. Obviamente vamos a hablar un poco de las ventajas, pero ¿qué tenemos que decir? Estas normalmente son cuentas a la vista, o sea, de utilización inmediata de la plata,
pero es plata que se va a quedar rentando a unas tasas muy interesantes en el mercado. No sé, creo que ahí abarqué un poco la definición. Que es muy sencilla. interesante, amor, porque yo me acuerdo que uno metía plata en la cuenta de ahorros tradicional de hace muchos años y antes le iban sacando uno la plata, se le iba En las desapareciendo, cuotas ¿no? de manejo. Una vez a mí me tocó tener cuidado porque me iban a volver a consignar el sueldo después de mucho tiempo que no había usado una Sí. cuenta y antes yo le debía al banco, le debía plata. Las Entonces, cuotas de manejo, no las creo comisiones. que entró, alguien les supe que le entró plata y les contaron como 70.000 pesos, 100.000 pesos de entrada porque tenía deuda antes con el banco. Estas cuentas de alto rendimiento le revolucionan este tema, ¿no? Está muy en tendencia, está siendo muy llamativo precisamente por eso, porque es que yo puedo sacar un rendimiento alto de tener mi plata ahí guardada en una cuenta de ahorros. Solamente que aquí es con un esquema con los neobancos, ¿no? Sí, con los son bancos ya pienso más digitales. Normalmente en Colombia la modalidad o es un banco, obviamente entidades en Colombia vigiladas por la Superintendencia Financiera como regulador de las entidades financieras o las compañías de financiamiento comercial. Pero el tema es ese, cómo entran ellos a competir. Y ahora piensen mucho en esto y es que cuando los bancos tienen o las entidades tienen dos modalidades, o cuál es el objetivo de un banco, que capta, es decir, toma estos recursos de nuestras cuentas de ahorro, de los CDTs que ahorita los vamos a explicar y las diferencias, ¿no? Pero toma esa platica, la convierte en un capital para poderla prestar a las mismas personas. Entonces te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tu plata en la cuenta de ahorros, es una liquidez que el banco tiene disponible, pero adicionalmente a que el banco tiene disponible esa platica, después te la presta y digamos que esa plata la tienes al 0.5% efectivo anual en tu cuenta de ahorros y después esa platica el banco te la presta al 20% en un crédito libre de destino. Y ese margen es la ganancia para ellos, ¿sí? Ahora, esta es una forma de captar de manera muy atractiva recursos para el público, pero obviamente ofreciendo una mayor rentabilidad y creo que es una ayuda que pues a todos nos funciona. Entonces, al final, cosas importantes a tener en cuenta en estas cuentas de alto rendimiento. Claro, va a ser una tasa relativamente fija, digo relativamente, porque en la medida en la que los neobancos o los bancos o las entidades que ofrecen este tipo de productos, estas cuentas de alto rendimiento, quieran por el tema de política monetaria, es decir, por la baja de las tasas de interés de los bancos centrales, quieran bajar la tasa, pues claro, lo van a poder hacer. Entonces, hoy puedo estar rentando al 9.5% efectivo anual, pero si en 2 meses el Banco Central bajó tasas, seguramente eso va a bajar. Entonces, no es algo que te va a quedar pactado por siempre. Otra cosa importante y que es muy interesante es que es una cuenta a la vista. Puedo yo tener acceso a esos recursos de forma recurrente, o sea, los puedo usar en cualquier momento. Obviamente, si estoy ahorrando, pues será un punto que tengo que tener mucho cuidado porque me puedo gastar la plática antes de tiempo y la idea es ponerla a rentar. Si quieres te propongo, en un momento hacemos una comparación de los dos, vayamos a CDTs y luego hacemos la comparación de las diferentes cosas que cada uno tiene, ¿te parece? Entonces, hablemos un poquito de los CDTs. Muchos ya sabrán más o menos qué es un CDT, en otros países, si no estoy mal, los llaman los CDs o tienen otros nombres, o ¿no? time deposits en algunos depósitos. Al final es un depósito a plazo. Que en últimas, exacto, es eso, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de cuál es la idea de un CDT y qué tiene esto. Este me parece muy interesante porque también es un mecanismo en la que los bancos captan plata del público. Yo le presto al banco, yo básicamente le estoy prestando al banco. Y el banco me dice, hay un título, porque al final se emite un título valor de alguna manera, porque tiene un valor, tiene un monto, tiene un plazo definido y tiene una tasa pactada de acuerdo al plazo. Entonces, ese CDT se origina, digamos, hoy lo puedo aperturar a 30, 60, 90, 180 días, un año, año y medio. Normalmente es el mercado de los CDTs. Pero ¿qué pasa? Que se queda, digamos, como congelada esa platica durante el tiempo que yo tenga aperturado ese CDT. ¿Y qué va a hacer el banco? Así como cuando nosotros le pagamos una tasa de interés al banco con un crédito, ellos en este caso, como les estamos prestando plata, pues nos van a devolver unos rendimientos. Esos rendimientos nos los van a pagar dependiendo como nosotros queramos, mensual, trimestral, semestral. Nosotros definimos
cómo queremos que se pague y también dependiendo de la entidad financiera. Entonces, básicamente es eso. ¿Cuál es el tema? Que esa plática queda congelada durante ese tiempo y al vencimiento del CDT, ellos me van a entregar de nuevo ese capital. Súper. Esa es un Eso. poco la idea de Entonces, un la CDT. diferencia así principal que ya desde ya estoy viendo es cuentas de alto rendimiento, tengo más líquido el dinero ahí disponible. Exacto. CDTs, no, yo pacté algo con esa entidad y tengo que esperarme hasta que finalice. Estamos ahí. Exactamente, sí, De la estamos ahí. principal diferencia Sí, como que para tenemos ahí. ponerlo diferencia, Ujú. exactamente. Obviamente hay otras cosas detrás adicionales, es pensar que un CDT es un título al final. La platica como queda disponible en una cuenta de alto rendimiento, pues tú no estás firmando un contrato pactado, una cosa como tan definida como si pasa normalmente con un CDT. Listo. Entonces ahora sí vayamos a la comparación. Y tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, si hasta este momento te ha gustado este episodio, por favor, síguenos, ¿sí? Ayúdanos a difundir este video, envíalo a tus amigos, envíalo a tu pareja para que los dos crezcan, se enteren y podamos hacer de la educación financiera algo que tenga, a lo que tengamos acceso todos. Entonces, dale, síguenos. ¿Listo? Síguenos que ahí queremos enseñarte muchas cosas. Perfecto, hermosa. Entonces, vamos a ver a la comparación para que tú que nos escuchas tomes la mejor decisión o te vayas por lo que más te gusta. Entonces, si tenemos aquí en pantalla CDTs versus cuentas de alto rendimiento, ¿cuáles son las tasas más o menos de cada uno de esos? Listo, eso va a variar mucho, pero en este momento particularmente diciendo el mes de junio del año 2025, lo quiero aclarar, donde estamos en cierto escenario de política monetaria, de tasas, etcétera, hoy ambas están rentando muy parecido. Hoy no hay una diferencia gigante. Por ejemplo, los CDTs hoy están cercanos a un 9.50, 10% efectivo anual. Obviamente hablo de las entidades que más rentan, porque los bancos más grandes seguramente darán unas tasas inferiores. Y las cuentas de alto rendimiento están muy cercanas, al 9.25, algunas al 9% efectivo anual. Entonces, por temas de tasa, están en este momento muy similares. Total, buenísimo. Entonces, esa es la primera cosa que quería ver. ¿En dónde encuentro los mejores CDTs o cuáles son esas mejores cuentas de alto rendimiento? Si Bueno, habláramos ya un poquito de eso. si habláramos, o sea, tal vez nosotros diríamos, las mejores tasas en CDTs usualmente los voy a encontrar en las compañías de financiamiento comercial y bancos que son más pequeños en tamaño. Ok, sí. ¿Por qué? Porque al final ellos siempre, un banco grande, su foco también de negocio, etcétera, no va a ser priorizar unas tasas altas porque digamos que por su estructura y su modelo de negocio, pues al final no van a priorizar el tener que rentabilizar más la plata en este tipo de instrumentos. Diferente a las compañías de financiamiento comercial o bancos más pequeños que sí dicen, oiga, conseguir capital no es tan fácil, así que podemos pagarle a las personas de las cuales captamos una mejor tasa. Vale, amor. Entonces, continuando, vayamos a las ventajas. ¿Qué ventajas podríamos resaltar de los CDTs? ¿Qué ventajas podríamos resaltar de las cuentas de alto rendimiento? Bueno, de las cuentas de alto rendimiento, claramente la liquidez, o sea, voy a tenerlo disponible. Si tengo, entonces, seguramente le decimos a la gente un fondo de imprevistos, puedes ir direccionando una plata a esa cuenta de alto rendimiento, que ella se vaya rentabilizando y en el momento en que surja el imprevisto, pues puedes tenerlo disponible. Entonces, creo que esa es una gran ventaja de ese lado. Del lado de los CDTs es que si yo estoy programando algo con un poquito más de tiempo, de plazo, pues seguramente me va a permitir que yo no me gaste el capital antes. Entonces, esa para mí es exacto, es como la ventaja que yo también puedo encontrar del CDT. ¿Sí? Evito yo gastarme esa plata, no la tengo tan líquida. Y eso me parece que es una ventaja. Entonces, ahí yo diría, si la proyección que tenemos de ese ahorro va a ser un ahorro que necesitamos disponer ya, a diferencia de tener ese ahorro en, digamos, como más congelado, creo que ahí es donde uno empieza a evaluar cuál le sirve en cada uno. Súper. Y si marcáramos una desventaja en cada uno,
¿Qué dirías? Bueno, yo creo que obviamente esto es súper importante. La desventaja en la cuenta de alto rendimiento es que si tú, por ejemplo, hoy en Colombia pasa esto, y es que tenemos una cuenta normalmente que está exenta del 4 por mil, ¿sí? Ujú. Si adicionalmente abrimos una cuenta de alto rendimiento en otra de las instituciones que la ofrece, esa no va a estar desmarcada. Entonces, cada transacción que yo haga utilizando esa cuenta, pues me va a cobrar ese impuesto, el 4 por mil. Entonces, eso es como yo lo veo. Yo creo que del CDT muchas veces, y esto le pasa a muchas personas, es que al quedar como tan quietos esos recursos, cuando surge un momento de algo específico súper importante en el cual requiero esa liquidez, pues no lo voy De a acuerdo. poder volver efectivo. Claro, hay una manera que no voy a tocar porque es mucho más técnica, existe una manera de vender ese CDT en algo que se llama como el mercado secundario, pero eso no es tan fácil y no es tan rentable, pierde uno plática en ese cambio. Entonces, de pronto esas serían como las dos cosas que yo diría que podrían no ser tan Yo de útiles. pronto quiero hacer énfasis, y tú que quieres tomar una decisión, yo quisiera hacer énfasis en eso que mencionaste hace un ratito, y es, si tú, yo le digo a las personas en nuestras asesorías, cuando les hacemos mentorías, cuando estamos en seguimiento con alguna pareja o algún estudiante, les decimos, si a ti te pica el dinero en el bolsillo, si no logras tener control, si te antojas de cualquier cosa y estás ahorrando y detienes el ahorro porque te antojas repentinamente de cosas, de pronto la mejor opción para ti son los CDTs porque te obligas a tener resguardada el dinero un tiempo determinado. Ujú. Si tú por el contrario eres de más control, dominio propio, tranquilo, no estás de antojado, eres disciplinado con el tema del dinero, organizado, podría ser una gran alternativa para ti las cuentas de alto rendimiento, porque lo puedes tener ahí disponible a la vista y pues no va a representar ahí una tentación continua para ti y eso es bien importante para la gente, ¿no? Sí. Entonces, tú también mira qué te conviene más. Sin embargo, yo quiero también decir, ¿cuál es la visión? ¿Cómo lo hacen Dave y Dani? Nosotros tenemos un poco de ambos. Nos gusta porque ahí vamos a hablar de lo que Ajá. sigue y es cuáles son tus metas con ese dinero. Es bien importante saber qué es lo que quieres alcanzar con ese dinero, ¿sí? Entonces, si yo estoy ahorrando para un ahorro que es a mediano o largo plazo, tal vez la mejor opción es tener CDTs porque lo voy a tener ahí y rentabilizando el dinero y lo estoy mirando un poquito más al mediano o largo plazo, ¿cierto? Más allá al futuro. Mientras que si yo tengo algo que necesito tener un flujo de dinero, por ejemplo, un tip aquí que les damos gigante es los imprevistos. Los imprevistos, ese fondo de emergencia, ese fondo en donde tenemos un ahorro para que nos asegure un poquito en caso de que nos ocurran cosas. Cuando vienen las vacas flacas que llaman, ¿sí? Muchas veces estamos en vacas gordas, súper bien, pero cuando vienen las vacas flacas o cuando nos ponen un comparendo o se daña el tubo, hay que cambiar la llave, las guardas, bueno, pasan cosas, ahí deberíamos tener un fondo de imprevistos que siempre les vamos a recomendar que lo tengan lo más líquido posible y disponible, ¿cierto? Porque si pasa algo, De pues acuerdo. yo no tengo que esperar como, espere que 3 meses y ahí sí tengo la plata, no, pues yo la tengo de una vez, ¿cierto? Entonces, el tip que les damos es, si tienes ese fondo de imprevistos, manéjalo en una cuenta de alto rendimiento porque va a Sí. estar ahí líquido y Y rentando. rentando, No exacto. está quieto perdiendo su valor en el tiempo, el dinero. Entonces puede ser una gran alternativa para ti que nos escuches. Sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que al final, detrás de todo esto, y sí, yo creo que a nosotros dos nos ha pasado mucho, es que como este es un tipo al final de inversión, ¿no? O sea, en esto estamos invirtiendo nuestra plata, porque al final detrás el que está respaldando esto, pues es una entidad financiera, ¿no? Entonces Ujú. le decimos a la gente, bueno, y yo tengo algún respaldo, algún seguro, alguna cosa detrás de esto, y nuestra respuesta acá en Colombia es sí, por, digamos, como por regulación, por estructura acá en Colombia, este tipo de depósitos, ya sea cuentas de alto rendimiento o sean los CDTs, están respaldados por un seguro de depósito de una entidad que se llama Fogafín, que te va a cubrir en caso de que ese banco se quiebre. Sí, obviamente es un caso súper hipotético, pero es importante saberlo porque es el respaldo de nuestro ahorro. Ujú. Ahora, para darte también algo de conocimiento y darles a todos esa parte de conocimiento es
este tipo de inversiones y de ahorros, digamos, pensados para lo que ya les hemos contado, hacen parte de ese gran mundo de lo que se llamaría la renta fija. Ajá. ¿Por qué? Porque es una renta que al final, o un activo, o una plática que yo estoy invirtiendo con un rendimiento fijo, ¿sí? La ventaja de esto es que les decía, claro, voy a tener, si de pronto me mueven en la cuenta de alto rendimiento del 10 al 9,5, al 8, sí, pero al final son instrumentos que no van a depender de volatilidades, digamos, drásticas de los mercados. Y eso los hace un tipo de inversión, además de renta fija, pues muy conservador, ¿sí? Claro. Entonces, claro, no vas a tener unas hiperganancias, vas a ser unas ganancias moderadas, pero a las cuales le puedes sacar mucho provecho. Y aquí, solo para contarles, nuestro caso es que hemos utilizado estos instrumentos con mi esposo acá en Colombia. Hace 2 años se veían unas tasas maravillosas, o sea, eran unas tasas altísimas, ¿no, amor? Sí, y Y nos fue muy bien en ese utilizamos tiempo. ese tiempo muchísimo para rentabilizar esa plata, pero le añadimos otro componente muy interesante. Y es que dijimos, como parte de nuestra inversión está en este tema de CDTs, utilicemos los CDTs con el famosísimo interés compuesto. ¿Eso qué significa? El interés compuesto es el interés sobre el interés. Entonces, al final, ¿qué va a pasar con el interés compuesto? Es que cuando te llega la rentabilidad, tú no la sacas, sino reinviertes el capital con el rendimiento. Y eso nosotros lo hicimos con CDTs durante 2 años. Lo hacíamos a 180 días aproximadamente. No sacábamos el capital, no sacábamos los rendimientos, sino que reinvertíamos. Y como las tasas iban subiendo, pues le ganamos un muy buen promedio de tasas con un Genial. instrumento tan simple como Total. un CDT. Ahí tocaste un punto bien importante y es el riesgo. El riesgo tanto para cuentas de alto rendimiento como para CDTs, ¿podríamos decir que es el mismo? Sí, yo diría que sí, en el sentido de que el riesgo que tú asumes es el riesgo de la institución en la cual tú tienes puesta la plata. Ese sería como tu riesgo, que la entidad se quiebre, Exacto. así de simple, que es la Y única manera además tenemos un seguro lo que acababa de comentar, FOGAFIN, del seguro de entonces, depósitos. Entonces, que eso cubre es lo que hasta, va a cubrir. Entonces, que cubre hasta, en Colombia cubre hasta 50 millones de pesos que es bien por interesante la entidad. cifra. Pero ya que si, digamos, lo abrimos con 2 titulares, Puede ese cubrirnos monto hasta 100 hasta millones, por Entonces, 50 por cada uno. Entonces, pues nos guardamos ahí. En caso de, lo menos probable, pues es que se caiga en banco, pero igual nos vamos a tener ahí un respaldo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a las conclusiones para cerrar este video y para que tú tomes la mejor decisión, si irte por las cuentas de alto rendimiento o los CDTs, o te gusta un poco de ambos y te quieres ir por ambos caminos. Por favor, comenta este video si quieres que te hagamos una ampliación. De hecho, podríamos hablarte de algo que se está creando hoy en día en Colombia, son CDTs recargables. ¿Te interesa ese tema? Deja los comentarios para ver si les ampliamos un poquito de eso y que sepan bien de qué se trata eso. Y por supuesto, vayamos a las conclusiones. Entonces, queremos decirte para cerrar que no se trata obviamente de ahorrar por ahorrar, de invertir por invertir. Siempre debemos tener en cuenta qué es en lo que voy a meter mi dinero, ¿cierto? Y cuál es mi meta a seguir con ese ahorro, con esa inversión, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero que uno debería tener en cuenta para que tú tomes la mejor decisión. ¿Qué otras cosas le agregarías? Sí, y yo creo que, claro, ser muy inteligentes y muy pilos en buscar y comparar. O sea, necesitamos estar buscando en el mercado, comparando, entendiendo, también rastreando cosas básicas como eso. Si el Banco Central de tu país, en el caso de Colombia, el Banco de la República, cuando dicen el Banco de la República movió las tasas, eso es importante porque eso va a tener una afectación directamente a esa tasa que me están ofreciendo. O sea, hay que ser pilos, no necesitamos ser los súper economistas ni los súper conocedores, pero aprovechar las oportunidades. Y también pienso que quitarle el miedo a esa digitalización. O sea, eso es súper importante porque todavía estamos con muchas barreras y hay mucha gente en Colombia que está dejando de ahorrar y de invertir su plática de una manera óptima por el miedo de no, es que es en el celular, no sé qué. Y siempre les decimos, aprovechen que estos bancos son digitales. Eso va a ayudar mucho en el proceso y ya se puede hacer muy fácil. Y los CDTs lo mismo, hay muchos CDTs digitales. Entonces diría que eso es ¿Quieren que hagamos un paso a paso para cómo abrir tu primera cuenta de alto rendimiento? Por favor, deja tu comentario. ¿Cuál de las dos te gustó más y en cuál te quisieras meter?
déjalo en los comentarios y por supuesto síguenos en @pareja-y-finanzas para poder seguir aportándote y dándote valor con temas de diferente índole que tienen que ver con las finanzas personales y las finanzas, por supuesto, en pareja. Entonces, no siendo más, jefa, ¿llegamos al final? Llegamos al final, muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buen sábado, chao, chao. Muchas gracias por llegar al final de un episodio más de Pareja y Finanzas, el podcast. Esperamos que lo que te compartimos te haya retado, inspirado y dado herramientas para mejorar tu relación de pareja y finanzas. Anímate a contarle a tu pareja lo que aprendiste y no olvides suscribirte y dejarnos tus preguntas o comentarios. Hasta la próxima y recuerda que si Dios está en el centro de tu hogar y logran funcionar como un equipo, pueden lograrlo todo. ¡Un abrazo!